Este próximo 1 de octubre se celebran 5 años del referendo independentista en Cataluña, que llevó a la encarcelación de varios líderes independentistas. Además, una votación que, a pesar de contar con amplio apoyo popular en la región, no fue reconocida por Madrid. Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat de Cataluña, digamos, hace 5 años tuvo que exiliarse por todos estos hechos en Bélgica ante lo ocurrido. Vamos a analizarlo con Jordi Muñoz, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona y director del Centro de Estudios de Opinión. Jordi, gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24. Tras 5 años de este referendo, le pregunto si se ha apagado el movimiento que llenó las calles del 1 de octubre de 2017. Bueno, es evidente que no estamos en un momento de tanta movilización social en Cataluña y creo que además en general después de la pandemia en la mayoría de los países las protestas en la calle fueron hacia abajo y Cataluña en este sentido no es una excepción. Este seguro que no es el único factor, pero es un factor importante. Aún así, cabe decir que hace unas semanas, el 11 de septiembre, hubo una manifestación de dimensiones importantes en Barcelona, es decir, que la protesta, la movilización ha disminuido, pero no ha desaparecido. Claro, digamos que pese a este mal estado de ánimo que pueda haber entre las personas independentistas en el Día de Cataluña, por ejemplo, el 11 de septiembre salieron cientos de personas a las calles, miles de personas a las calles, y yo le quiero preguntar si con esto se está creando, digamos, algún tipo de caldo de cultivo a la espera de nuevos liderazgos o políticos como en el que el momento tuvo Carles Puigdemont. Bueno, hay que tener en cuenta que si miramos tanto en los votos como en las encuestas, el apoyo a la independencia se mantiene en niveles muy altos. Son quizá un poco más bajos que en el momento álgido, digamos, del problema hace 5 años, pero se mantienen en unos niveles superiores al 40%. Los partidos independentistas en las últimas elecciones hace un año obtuvieron el 52% de los votos, es decir, que el apoyo social a la idea se mantiene en niveles muy altos. Han bajado un poco, pero siguen siendo muy altos comparado con la historia del movimiento en Cataluña, ¿no? Y por lo tanto, aunque no se exprese de manera tan explícita o tan determinada en las calles en forma de protestas o en forma de movilizaciones, sigue estando ahí, porque en el fondo el problema de fondo, digamos, de las relaciones entre Cataluña y España no se ha solucionado. Lo que sí es cierto, Jordi, es que hay, digamos, en la actualidad disputas en el gobierno de proindependencia de Cataluña. La centroderecha acusa, digamos, a la centroizquierda de estar yendo en contra de la voluntad del pueblo del 1 de octubre. ¿Esta nueva generación de políticos ha cambiado de alguna manera el discurso? Bueno, hay diferencias estratégicas importantes entre los partidos independentistas. Los partidarios de la independencia en Cataluña están divididos en varios partidos, o algunos más de izquierdas, otros de centro izquierda, otros de centro o quizá de centro derecha, como decía usted, y tienen estrategias y planteamientos diferentes. En estos días hay una crisis de gobierno que no sabemos cómo terminará entre los socios, y esto ciertamente puede afectar al estado de ánimo, digamos, también del electorado y del movimiento. Claro, el pasado 1 de octubre de 2017, cuando se hizo el referendo, la mitad de los líderes de ese momento fue encarcelada, la otra mitad, digamos, se fue a exiliar a Bélgica, como lo hizo el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Costos políticos que tuvo la respuesta del Estado español. Bueno, realmente creo que la respuesta del Estado español en forma de eso, de encarcelamiento o de amenaza de encarcelamiento que provocó el exilio de otros líderes, generó un rechazo fuerte en la opinión pública catalana. Si miramos los datos de encuestas desde aquel momento, el rechazo fue fuerte. Después de las sentencias contra los líderes políticos catalanes, hubo unas movilizaciones muy intensas en 2019 en Cataluña, muy amplias durante muchos días, y creo que todo esto son factores que llevaron al gobierno español, por ejemplo, hace poco más de un año, a indultar a los líderes independentistas que estaban en prisión, ¿no? Y permitir que salieran de prisión con el objetivo de disminuir la tensión y de intentar, entiendo, superar el fuerte rechazo que había provocado estos encarcelamientos en la sociedad catalana. Sigue habiendo el problema no resuelto de las personas que están en el exilio en Bélgica o en Suiza, en el caso de Marta Rovira. Y esto es un problema que
seguramente impide que se afronten los problemas, digamos, políticos de fondo mientras haya esta carpeta encima de la mesa. Jordi, precisamente quería hablar de esos indultos que se firmaron con el gobierno del presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez. Digamos que de alguna manera está mejor la relación ahorita entre Madrid y Barcelona. Bueno, hay un proceso de negociación, una mesa de negociación entre el gobierno catalán y el gobierno español, que fue fruto de un acuerdo de investidura que permitió a Pedro Sánchez ser presidente con los votos de diputados independentistas en Madrid. Y este proceso de negociación, en el marco de este proceso de negociación hay ciertamente una cierta normalización de las relaciones. Aún así, mmm, los frutos de este proceso de negociación cuestan de ver, son lentos y hay mucha disputa también dentro del campo independentista y dentro de los partidos españoles sobre si es conveniente mantener este proceso de negociación o darlo por finalizado, visto que los resultados no son buenos. Por lo tanto, yo diría que ahora mismo está encima de la mesa la negociación, el diálogo político. Dentro de un año, si nos volvemos a ver, no sé si seguiremos en este escenario. Muy rápidamente, Jordi, antes de despedirlo, posibilidad real de una independencia de Cataluña de España en los próximos años. 30 segundos. Bueno, yo creo que eso es una pregunta que cuando la hacemos en las encuestas a la opinión pública, la gente tiende a verlo como muy difícil, porque realmente hay pocos antecedentes de independencias en contextos europeos, democráticos, estados estables, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto es un objetivo que se ve difícil. Ahora, tiene unos niveles de apoyo muy importantes, por encima del 40% en estos momentos en la opinión pública catalana y por lo tanto no diría que es imposible.